Buenas tardes, estimados practicantes. Nos vamos a preparar para nuestra sesión de taller de meditación de esta tarde. Les sugiero que traigan un cojín o similar para sentarse. Incluso la práctica se puede realizar sentado en una silla. Les sugiero también que se aproximen a alguna muralla o similar para utilizar como respaldo. Vamos a ir adecuando el espacio, la iluminación. Podemos colocar un poco de música suave. Así nos vamos preparando nuestro espacio y nuestra actitud interna también para nuestro taller del día de hoy. Entonces, teniendo nuestro espacio acomodado, nuestra postura cómoda, que no necesariamente tiene que ser en este falso loto o medio loto o loto. Podemos tener piernas asimétricas, es decir, tener una pierna, por ejemplo, extendida hacia adelante, luego la otra. Lo importante es que estén cómodos y sin dolor, porque el dolor es uno de los principales obstáculos de la práctica de meditación. Entonces, me gustaría saber quiénes ya han participado de talleres, de estos talleres de meditación conmigo. Que levanten la mano las personas que ya han participado de alguno de los talleres que hemos estado dictando. Ya, pueden bajar la mano. Muchas gracias. Muy bien. Para quienes ya han participado de algunos talleres, como se habrán dado cuenta, hay información que se va repitiendo a lo largo de los talleres, porque es información importante también, y en la medida que uno va recalcando, reiterando, uno va aprendiendo, desarrollando y decantando cada vez más ciertas cosas, que es como lo que ocurre cuando realizamos nuestra práctica de yoga. ¿Se me escucha bien con claridad o se escucha muy bajo? Bien, súper. Entonces, respecto a esto que les estoy conversando, la mente, nuestra mente funciona mucho con el tema de la repetición, ¿ya? Nuestra mente comienza a decantar o comienza a generar una impronta mental, una impronta en el cuerpo emocional también, de acuerdo al nivel de impacto emocional que algo nos genera o a la repetición o las repetidas veces que uno realiza algo o escucha algo o siente algo. Y eso hace que nuestra mente y nuestro espíritu comience a adecuarse a este cambio o a esta repetición, mejor dicho. Esto quiere decir de que si uno tiene alguna preocupación, por ejemplo, y nuestra mente está constantemente dirigiéndose hacia esa preocupación, nuestro espíritu, es decir, nuestro campo emocional, nuestro cuerpo emocional, se va a adecuar también a ese tipo de pensamiento que nos genera una emoción. Entonces ese cuerpo emocional también se va adecuando a eso. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros, por ejemplo, ingerimos algún tipo de alimento, nuestro cuerpo cambia de acuerdo al alimento que nosotros le damos, ¿cierto? Si comemos mucha grasa, mucho chocolate, nuestro cuerpo cambia eh, en razón de eso. Si comemos comida fibrosa, comida sádvica, rica en sattvas, en éter,
nuestro cuerpo cambia a eso, y nuestra mente cambia a eso, y nuestro espíritu cambia a eso. Entonces, si se fijan, hay un movimiento como impermanente o muy flexible de todas las cosas que son constituidas por materia, ¿ya? Hay esta adaptación, y nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional también se adapta a lo que nosotros le estamos dando como nutrición eh, para que lo integre. Entonces, nosotros como practicantes de yoga lo que intentamos siempre es observar, desarrollar nuestra conciencia testigo, siksha, de manera de poder observar qué tipo de pensamientos estamos teniendo, qué tipo de actitudes y qué tipo de emociones estamos teniendo. Porque nosotros como practicantes sabemos de que la repetición nos genera cambios en nuestro cuerpo. Y nosotros lo que queremos es ser felices. Por lo tanto, tratamos de alimentar nuestros tres cuerpos de manera de que se acerquen hacia esa felicidad y no nos alejen de ella. ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Ya hace sentido lo que estamos conversando? Eso es. Entonces, el mundo físico es muy adaptable. Y eso pasa también con nuestro cuerpo, ¿cierto? Em, Nosotros utilizamos la repetición durante la práctica de yoga, como pueden ya haberse dado cuenta, para obtener los frutos de la práctica. Y eso forma parte de dos aspectos importantes para comenzar a calmar nuestra mente, porque tenemos que, eh, podemos verlo de la siguiente manera como lo ve el Raja Yoga, el Raya Yoga, que es que yoga es el aquietamiento de las fluctuaciones de la mente, ¿cierto? Que son los vritis, o fluctuaciones de la mente o vibraciones de la mente. Y dos aspectos que nos ayudan mucho a lograr este cometido, el cometido del yoga, es abhyasa. Abhyasa es la práctica disciplinada. Y dentro de esta práctica disciplinada está lo que es la repetición. Repetición de posturas, repetición de mantras, em, repetición del trabajo de observación de Siksha, la conciencia testigo, de manera de que lo que vamos haciendo va generando improntas mentales, improntas emocionales en nuestro cuerpo para poder redirigirnos hacia nuestro objetivo, que es ser felices, o el estado de samadhi, ¿ya? Finalmente, como objetivo, digamos, de vida, de la filosofía de vida. Como sabemos, no necesariamente de una práctica de yoga. El objetivo de una práctica de yoga no es el samadhi, sino que es los beneficios de acuerdo a la intención que uno le ponga a la práctica. Entonces, nosotros en la medida que somos capaces de desarrollar nuestra conciencia testigo, podemos observar nuestra respiración, ¿cierto? Que es uno de los primeros trabajos que nosotros hacemos como practicantes de yoga, aprender a respirar, nuestra respiración abdominal y aprender a observar. Nuestra mente se dirige entonces hacia donde nosotros más repetimos. Y aquí entramos en lo que le llamamos samkhyas y vasanas. Los samkhyas son, de alguna manera de decirlo, son como cicatrices emocionales que nos quedan de acuerdo a impactos emocionales que tuvimos o repeticiones de cosas que escuchamos o cosas que hacemos. Esos samkhyas y vasanas, las vasanas son nuestra respuesta refleja respecto a algo. Por ejemplo, escuchas una palabra o alguien te dice algo, alguna expresión que a ti te genera por razones de vida, por ejemplo, circunstancias de vida, te genera una reacción emocional instantánea, que no es pensada, que puede ser una reacción, por ejemplo, con emociones aflictivas o emociones negativas, o puede ser una reacción de emociones positivas. A esto le llamamos vasanas. Y ocurren por improntas emocionales importantes, impactos emocionales importantes o repeticiones, ¿ya? Y lo mismo pasa con los samkaras. Los samkaras son como cicatrices emocionales que nos van quedando de acuerdo a nuestras vivencias. Y estos samkhas y vasanas es importante que se purifiquen del cuerpo a través de la práctica de meditación, van surgiendo, van aflorando y van saliendo, de manera de que no nos ocupen más espacio y no condicionen
nuestra actitud en la vida o nuestra vida en general. Porque los samkhya pueden ser impresiones emocionales tan profundas en nuestro cuerpo, en nuestra vida, que hagan que tengamos reacciones o actitudes que no son positivas. Entonces la práctica de meditación, al comenzar a dejar de observar constantemente el mundo externo y comenzar a interiorizarnos, nos permite el espacio para que se calme la mente y comiencen a aflorar todas esas sensaciones, todas esas emociones que están aposadas o cicatrices emocionales que están ahí y comiencen a florecer y a salir, para que dejen de ocupar espacio eh, innecesario en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante Abhyasa. Abhyasa es la práctica disciplinada que utilizamos mucho las repeticiones para lograr reacondicionar nuestra mente, liberarnos de estos samkhyas y vasanas y poder tener así, de a poquito, acercarnos a una vida más alegre y feliz. Em, lo otro que se trabaja mucho, y es importante trabajarlo en nuestras sadhanas, es decir, nuestra práctica de yoga, es trabajar Vairaya, que es el desapego. El desapego el desapego de los deseos y el desapego de la aversión. Es decir, los deseos forman parte de nuestro instinto, de nuestra manera de ser, pero nosotros tampoco podemos observar que hay deseos que son completamente innecesarios y en definitiva el desapego máximo, porque se habla de dos tipos de desapego. El desapego como más básico, más cotidiano, que es aprender de a poco a controlar los pequeños deseos que uno tiene, como por ejemplo de comerse un chocolate diariamente, ¿ya? Si uno es capaz de controlar ese deseo, entonces se habla de este desapego como más cotidiano o como más básico. Y el desapego supremo es el desapego en donde ya no existe deseo alguno, que es de los practicantes yogis perfectos, ¿ya? Entonces nosotros que estamos aquí en este estado, tenemos esta capacidad de desapego un poco más cotidiano, ¿ya? Que es útil y es bueno desarrollarlo y es necesario desarrollarlo. Aprender a controlar estos impulsos de deseo para no ser esclavos de ellos. De eso se trata, de eso se trata. Dejar de ser esclavos de nuestro deseo. Este deseo se le llama ragas, que es como atracción. Ragas, la atracción hacia el deseo. Y está duesa, que es la aversión a algo, ¿ya? También es la otra cara de la moneda de la atracción. Hablamos de atracción y hablamos de aversión. Entonces, cuando hablamos del desapego al cual nosotros tenemos que orientarnos, tenemos que mirar que tanto la atracción hacia un objeto de los sentidos como la aversión forman parte del mismo problema, ¿ya? Entonces, eso es Pairaya, el desapego. Entonces, dos cosas muy importantes para tener en cuenta durante nuestra práctica, para que nuestra práctica sea fructífera, es practicar disciplinadamente, Abhyasa, y practicar con desapego, Vaitraya, que también nosotros lo mencionamos como realizar nuestra práctica sin estar esperando los frutos, porque muchas veces uno realiza su práctica esperando progresar en ella. Y estar esperando constantemente, es ragas, es un deseo, es una atracción de tratar de obtener un desarrollo, por ejemplo, físico, o un desarrollo espiritual, o un desarrollo mental. Y este deseo nos genera una tensión interna, y esa tensión interna es obstáculo para nuestra práctica. Entonces, por eso es importante que nosotros seamos capaces de practicar con desapego, sin estar esperando los frutos de nuestras acciones, porque lo que uno tiene que preocuparse es de obrar de buena manera, y los resultados, los frutos de esa acción muchas veces son ajenos a nosotros. Por ejemplo, recuerdo una de las frases de uno de los maestros de yoga, más o menos contemporáneos, que se llama Iyengar. Iyengar dice, em, nosotros no podemos saber si es que la semilla de la conciencia va a caer en nosotros, pero lo que sí podemos hacer
es labrar la tierra, preparar la tierra en el caso de que esa semilla llegara a caer. Entonces, eso habla mucho de Vairaya, habla mucho del desapego, de yo obrar bien, sin saber si va a haber o no frutos de esa acción. ¿Cómo está? Muy bien. Em, obviamente todo esto está encerrado en el marco de nuestra capacidad de observación, de siksha, de desarrollar nuestra conciencia testigo, que es una de las partes fundamentales o técnicas fundamentales que trabajamos en yoga, nuestra autoobservación constante, tanto de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo emocional, como de nuestro cuerpo mental. Bueno, entonces, conversamos un poquito de la disciplina de la práctica y del desapego respecto a los frutos, y que uno debe obrar de buena manera independiente de los resultados. Cuando uno realiza observación, autoobservación, o está durante la práctica de meditación, o en realidad las técnicas previas a la meditación, porque es cierto que siempre conversamos que nosotros lo único que podemos hacer para practicar meditación es practicar las técnicas previas. Y una vez desarrollando estas técnicas previas disciplinadamente, podemos comenzar a ver los frutos de la práctica. Cuando uno realiza estas técnicas previas, que son, por ejemplo, pratyahara, que es introyección, ¿cierto? Introspección, llevar la atención, dejar de que sea hacia afuera, llevarla hacia adentro, que nos ayudamos para eso cerrando los ojos. Comienzan a aparecer imágenes, recuerdos, sensaciones, y esas imágenes, recuerdos, sensaciones aparecen en lo que le llamamos la pantalla mental, Chidakaya. Chidakaya, que es la pantalla mental, la ubicamos para fines prácticos en la zona como si estuviera delante de la frente, que es el lugar en donde aparecen nuestros recuerdos, nuestras imágenes, las visualizaciones, los colores, todas esas cosas. Entonces es importante también, o yo considero útil, saber que esta pantalla mental existe y que el yoga la reconoce y la conoce, ¿ya? Entonces, en esta pantalla mental ocurren todos estos fenómenos de observación cuando practicamos la conciencia testigo. Tipos de meditación o maneras de meditar existen muchas y uno debe de a poco comenzar a investigar a través de la propia práctica cuáles son las técnicas de meditación o la manera de trabajar estas técnicas previas que le es más cómoda o más afín a cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos más o menos distintos unos de otros y tenemos afinidades con algunas técnicas por sobre otras. Lo que quiere decir de que, por ejemplo, para una persona trabajar observando la luz de una vela, meditando, puede que le sea muy agradable, muy afín y le sea sencillo mantener una buena disciplina y de manera desapegada, pero puede ser que para otra persona sea aburridísimo y no le motive para nada hacerlo, y a esa persona quizás lo que le gusta es practicar la repetición de canto de mantras. Entonces, uno tiene que de a poco comenzar a encontrar con qué técnicas tiene afinidad de manera de que tenga una continuidad, una disciplina de la práctica. Y ahí hay múltiples. Por ejemplo, aquí hablamos de repetición de mantras, puede ser, y esa repetición puede ser, por ejemplo, solo mentalizar, puede ser susurrada o puede ser cantada. Y ahí también hay otra división de personas que van a sentirse más afín con una o con otra. Puede ser que sea, por ejemplo, con música, puede ser sin música, solo, puede ser en grupo, puede ser solo, puede ser trabajando visualizaciones, puede ser observando alguna fotografía, retrato, observando algún objeto, puede ser focalizando solo en la respiración, que es como una manera tradicional de trabajar la meditación. Entonces, en la medida que ustedes estén dispuestos y abiertos a la práctica, eh, pueden buscar las maneras y deben buscar las maneras.
¿ya? Que les sean más cómodas o más afines a cada uno. Y con esa manera comenzar a desarrollarlas disciplinadamente. Durante estos talleres también la idea es que yo les dé algunos tips respecto a la práctica. Y uno de los tips que yo podría tratar de darles o de ayudarles es que se den cuenta también o que observen de que la práctica de uno se va desarrollando y va cambiando. Entonces puede que un día se sientan más cómodos con una técnica de meditación y otro día sea otra. Entonces uno también tiene que tener esa flexibilidad. Hay periodos en la vida, ciclos en la vida, y uno debe adecuarse a esos cambios, ¿ya? Y no ser tan rígido mentalmente, porque tal como siempre decimos, la rigidez es sinónimo de sufrimiento y la flexibilidad y adaptación es sinónimo de vida, porque la vida es adaptarse y el que no se adapta muere, se queda atrás. Eh, la vida es constante cambio, entonces uno debe ir con ese cambio. Si se queda uno pegado, porque mentalmente uno se puede quedar pegado, así como en palabras sencillas, sufre, porque las circunstancias y todo va cambiando constantemente. Es impermanencia. La vida es impermanencia. Entonces uno debe cambiar y adaptarse con la vida. Por lo tanto, quizás la práctica que uno hacía hace un año, 2 años, 5 años, 10 años atrás, quizás ya no la acomoda. Y quizás uno debe cambiarla. Y ese apego, nuevamente, se debe trabajar con desapego, con Vairaya. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bien. ¿Les hace sentido lo que estamos conversando? Fabuloso. Entonces, algunos otros tips que siempre les doy y ayuda eso a decantar, porque uno puede escuchar algo una vez y no entenderlo, puede escucharlo 10 veces, creer que lo entendió, escucharlo 100 veces y ahí empezar a darse cuenta que no lo había entendido y quizás a la milésima vez darse cuenta que, parece que de esto se trataba. Entonces, siempre es bueno volver a repetir las bases. Las bases de la práctica siempre son lo más importante, ¿ya? Y repetirles que yoga es el aquietamiento de las fluctuaciones de la mente, porque la mente está en constante movimiento, su naturaleza tiene una naturaleza rajásica. Si recordamos los tres gunas, ¿cierto? Que me imagino que en alguno de los módulos tienen que haberlos revisado. Gunas, rajas, tamas y sattvas, ¿ya? Que son los fundamentos del universo material o estas energías que están en movimiento, ¿cierto? La energía tamásica, que es la energía de la pesadez, en, en Ayurveda se relaciona con los alimentos pesados, la naturaleza rajásica que se relaciona con el elemento del fuego, la tamásica con la tierra, rajas con el fuego interno, el Agni, en el estómago, ¿cierto? Desde la Ayurveda, por ejemplo. Y sattvas con el éter, el elemento del éter, o el espacio, ¿cierto? Alimentos sádvicos, que reciben mucho el sol, como las manzanas bajo el sol. Y que dan y otorgan sattva y éter a nuestra mente, que es lo que nosotros buscamos en la práctica de yoga también. Dejarlo tamásico, controlar lo rajásico y aumentar nuestro éter o nuestros sattvas, nuestra mente. De esa manera tenemos mayor claridad. Si estamos muy tamásicos, estamos apesadumbrados, estamos obnubilados, es decir, con nubes delante de nuestros ojos. Si estamos rajásicos, estamos descompensados en rajásicos, estamos inquietos constantemente. Y si estamos sátvicos, tenemos claridad. Y para eso también nos ayudamos de los alimentos, como propone también el Ayurveda, ¿cierto? Que me imagino también hayan tenido alguna clase para quienes ya han avanzado un poco más en el curso. Así que eso. Algunas otras ayudas o apreciaciones de la práctica es que olvídense de que hay una postura que sea específica para meditar. Lo único importante para meditar es que la columna esté erguida, ¿ya? Si estamos recostados hacia atrás, entramos a relajación porque nos quedamos dormidos, porque la mente tiende a caer, a obnubilarse y a dormirse. Eh, para
para las personas que de aquí vayan a seguir dictando clases posteriormente, se van a encontrar en casos que hay personas que no se pueden sentar en el suelo. Uno puede meditar en una silla, no hay ningún problema, no hay ninguna diferencia real. Si una persona no se puede sentar en el suelo, medita en una silla. La columna erguida es el único requerimiento. Podemos utilizar un cojín, por ejemplo, si nos sentamos sobre el suelo, porque al principio mantener la postura durante largo rato, que es la idea de la práctica de meditación. La práctica de meditación obtiene sus frutos cuando uno lo hace disciplinadamente y de manera continua también. Genera dolor si uno, por ejemplo, no tiene un cojín y no está adecuado a la práctica. Uno está bien ayudarse, está bien afirmarse en una muralla, no es más avanzado en la práctica, no quiere decirte que la persona sea eh, ni mucho menos más espiritual, ni que haya desarrollado más sus capacidades, ni nada, porque no usa la muralla, porque no usa un cojín, ¿ya? Esas son estrategias del ego para inflarse. Eh, y nosotros la idea es que mantengamos una actitud humilde respecto a nuestra práctica. Y nuestra práctica es algo muy personal, no es algo que es necesario andar diciéndolo a los demás, porque eso puede contaminar nuestra práctica personal. Se empieza a contaminar con el desarrollo del ego. Entonces, esas cositas son buenas como pequeños tips para observar. Todas estas cositas que yo les digo, obviamente, eh, no son personales inventos míos, sino que forman parte de lo que a mí me fue enseñado, tal como ustedes, por el maestro Cristian, y a él a través de el maestro, y a su maestro a través del maestro y el maestro, de manera de que la práctica se quede transmitiéndose de manera impoluta, sin mancha, inmaculada. Entonces, los tips que yo les doy son más o menos de lo que ocurre en la experiencia, en la práctica, lo que he visto, a base de consultas, a base de todas esas cosas. Em, la observación de la respiración, la columna erguida y la autoobservación son pilares muy importantes en nuestra práctica de yoga. Y en la medida que uno va practicando, va desarrollando más profundamente este conocimiento, esta práctica y esta vivencia. ¿Ya? Así es que, sin más información teórica, y durante estos breves minutos que quedan ahora, vamos a realizar una práctica de manera continua. Vamos a hacer un bloque de práctica eh, y para eso entonces nos vamos a preparar. Podemos utilizar un cojín, podemos utilizar la muralla como respaldo. Relajamos los hombros, relajamos manos, relajamos pies. Vamos a relajar los párpados, el contorno de los ojos. Lo primero que vamos a hacer es simplemente tomar conciencia de que estamos respirando. Ya que hemos contactado con la sensación de estar respirando, vamos a comenzar a agudizar nuestra atención y vamos a comenzar a observar el ritmo que el propio cuerpo dispone para respirar. Es decir, vas a observar cómo tu cuerpo respira más cómodamente y vas a comenzar a observarlo, a tomar registro de él, a reconocerlo. Cuando el cuerpo quiere inhalar, tú inhalas. Cuando quiere exhalar, tú exhalas. Y vas a observar este ritmo, vas a observar este tiempo que tiene tu cuerpo en este momento. Vas a hacer una comunión con este movimiento, con esta inhalación, con esta exhalación corporal, personal. Vas a aceptar esto y no lo vas a desear cambiar, solo lo vas a experienciar.
Vas a seguir respirando constante, suavemente y agradablemente. Y ahora vamos a comenzar a realizar respiraciones cada vez un poquito más lentas. Un poco más lento para la inhalación y vamos a comenzar a prolongar nuestra exhalación sin llegar a ahogarnos, sin llegar a sentir que falta el aire. Tratar de encontrar ese punto sutil en donde la exhalación comienza a prolongarse, pero que no genere falta de aire, sensación de falta de aire. Si observas que tu mente comienza a perseguir pensamientos ajenos a la práctica, simplemente traes de vuelta tu mente hacia la sensación de la respiración, sin desatender tu propia respiración, siendo un testigo de tu práctica, como si estuvieras observándote respirar. Vas a comenzar a cambiar tu foco de atención y vas a comenzar a ubicarlo en tu abdomen. Vas a quedarte ahí concentradamente, observando cómo al inhalar se expande y cómo al exhalar vuelve. Vas a comenzar a cambiar tu foco de atención y vas a comenzar a ubicar el foco de tu atención hacia la zona de tu garganta, observando cómo al inhalar pasa el aire y al exhalar sale el aire.
Vamos a agudizar nuestra atención y vamos a intentar percibir la temperatura del aire a la altura de la garganta. Vamos a agudizar nuestra atención y vamos a intentar percibir la humedad del aire a la altura de la garganta. Vamos a agudizar nuestra atención y vamos a intentar percibir el sonido que realiza el aire al pasar a través de la garganta. Vamos a cambiar nuestro foco de atención, redirigiéndolo, lo vamos a comenzar a subir mientras lo llevamos hacia la zona de la nariz. Vamos a quedarnos ahí percibiendo la sensación del paso del aire a través de la nariz.
Y nuestra mente comienza a generar pensamientos, simplemente la traes de vuelta compasivamente y vamos a comenzar a cambiar nuestro foco de atención y lo vamos a llevar hacia el entrecejo. Lo vamos a mantener ahí con nuestra atención concentradamente, observando la sensación en la zona del entrecejo. Si tu mente ha comenzado a generar imágenes, colores, recuerdos, simplemente vuelves a traer tu mente solamente hacia la sensación de la zona del entrecejo. Vas a comenzar a cambiar tu centro de atención, vas a comenzar a descender, bajando por el rostro, hacia el pecho, y te vas a quedar concentradamente en la zona del pecho, intentando percibir los latidos del corazón. Si has logrado percibir los latidos del corazón, te vas a quedar en esa sensación concentradamente.
Juntamos palmas delante del pecho. Y ligeramente nos inclinamos para agradecer por haber compartido la sesión de hoy. Danyavat. Vamos respirando y podemos generar movimiento de manera libre. Podemos estirar piernas, generar movimiento de cuello, de columna, estirarnos, bostezar, toser, estornudar. Muy bien. A ver, algunas últimas acotaciones de la práctica. Algunos obstáculos que nos podemos encontrar en la práctica es, por ejemplo, ruidos ambientales. Esos ruidos ambientales uno, en vez de generar juicios respecto a ellos, como por ejemplo, oh, justo se pusieron a ladrar los perros ahora que quiero meditar. O justo estaba pasando la ambulancia cuando estaba muy concentrado. O cualquier cosa. Uno lo que debe hacer frente a los ruidos ambientales es aceptarlos como parte de la práctica. Lo mejor es aceptarlos como parte de la práctica y trabajar con ellos. Trabajar con ellos. Por ejemplo, recuerdo una historia de un maestro de meditación que realizaba unos talleres en un edificio y a cierta hora en el edificio se encendía un motor que sonaba fuerte. Y justo a esa hora estaban los talleres de meditación. Entonces, durante la práctica de meditación se encendía el motor y todos comenzaban a ofuscarse. Y luego de una de las sesiones de meditación se acercaron al maestro y le dijeron, oiga maestro, ¿por qué no hacemos algo, gestionamos algo para apagar el motor que se enciende justo a la hora que estamos practicando? Y el maestro le responde, ¿cuál motor? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de aceptar y de fusionarnos con todo el entorno interno y externo durante la práctica, ¿ya? Y no generar tensión contra él, no generar juicios contra él. A veces son ruidos externos, a veces son típicos las mascotas que se pasean por aquí y por allá, a veces son otras personas también que están, y esto uno debe considerarlo como parte de la práctica y no luchar contra ello, no perder energía en eso, sino que comprender que formamos parte de una sociedad en donde existen y ocurren múltiples cosas. Y esas cosas uno de a poco comenzar a integrarlas y aceptarlas. Y de esa manera evitar la tensión y conflicto interno que se genera y emoción aflictiva que se genera respecto a las situaciones. Así que eso. Bueno, estimados practicantes, espero que hayan disfrutado del taller del día de hoy, que les haya sido beneficioso. Para mí siempre es un gusto compartir la práctica con ustedes y ya nos estaremos viendo entonces próximamente en una nueva sesión. La próxima semana tenemos prácticas también. Así que espero que estén muy bien. Un saludo y nos estamos viendo.